representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Queridos oyentes de Aquí se habla libertad, ¿cómo están? Hoy lunes 18 de marzo, estamos en los idus de marzo, como dirían nuestros amigos romanos, cuando, Julio César fue traicionado por Brutus. Fueron estas fechas, 15, 16, 17, 18 de marzo. Bienvenidos, Aquí se habla libertad. Como siempre, agradecer el poder estar aquí con ustedes en Aquí se habla libertad, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Billy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y con ustedes Víctor Maldonado, que creo que ya está por aquí, y quien les habla, Rocío Guijarro. Ya saben, querida audiencia, que pueden conectarse con nosotros a través del 0212-482-9750, por el Dilo 3456, que tiene un costo de un bolívar más básico más IVA, el Twitter y Periscope RCR750 y por rcr.tv, que son todos nuestros canales para que se puedan comunicar con nosotros a través de la radio que se ve, RCR 750, su radio. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Saludos desde la distancia, pero siempre juntos. Así. Pensando, Rocío, que la gran conclusión de los idus de marzo, esa trama tan cruel y ese desencadenamiento tan patético como fue que Brutus en las escaleras del Capitolio asesinara a Julio César, una gran conjura, me hace recordar o me hace pensar que la traición siempre es un recurso de la política, al fin y al cabo, ¿no? Acusaban a Julio César de tirano, nos guste o no, sea verdad o sea mentira, ese fue el gran impulso para la gran conspiración del Senado en esa época. Y fíjate, no le salió bien. No le salió bien, pero fíjate, Víctor, que los idus de marzo siempre estaban vinculados con días de buenos augurios, y eran pues el 15 de marzo, el 15 de mayo, julio, o sea, eran los días buenos, porque siempre el 13 se ha vinculado como con de mala suerte, ¿no? Y no fue de muy buen augurio para Julio César, porque su general más cercano pues le dio esa puñalada traidora, trapera, que acabó con su vida. Así que es muy interesante esto de los idus de marzo. Yo, como mi cumpleaños cae por aquí, por estos días, entonces siempre digo que yo cumplo en los idus de marzo. Buenos augurios para todos los piscianos que cumplen en estos días. Bueno, te felicitamos, Rocío, en su momento, creo que fue hace 2 días sí, o 3, el ¿no? 16 justamente. Cierto que mi madre mañana cumple 85 largos años de vida. Y desde aquí, mi felicitación también a mi madre, que debe estar oyéndonos como siempre. Sí. Con su radiecito de la cocina, como dicen aquí. Bueno, Rocío, y por eso está la frase de cuídate de los idus de marzo. Adelante, dime. La luz se fue, volvió, se fue, pero ya en mi casa creo que está medio estabilizada la circunstancia. Fuimos los últimos casi en recibir el servicio de energía eléctrica en Caracas, en Terraza del Club Hípico. Ayer en la tarde empezó a llegar y afortunadamente allí está aferrada con todas las uñas la luz. Bueno, interesante, Víctor, pero fíjate que ahorita se acaba de ir en Los Palos Grandes y en el Rosal otra vez, y me comentan vecinos de Los Palos Grandes que hay bajones permanentes, o sea que todavía el servicio no se ha estabilizado como debería ser en un país normal, pero nuestro país no es normal. Ni se va a estabilizar, lamentablemente. No hay cómo. Y eso lo hemos venido diciendo, lo ha dicho CEDICE, lo ha dicho
Juan Carlos Rodríguez, que es un invitado nuestro de Ajá. siempre, Y el grupo y lo han dicho Ricardo los Zuluaga. técnicos del grupo Ricardo de la vieja Zuluaga. electricidad de Caracas, ¿no? Exactamente, exactamente. Es lamentable pues que lleguemos porque esto trae todas estas consecuencias de no tener conexión y también de falta de agua, Víctor, porque ahora el padecimiento es la falta de agua que no bombean y en los edificios mucho más, pues, o sea que es grave, grave, grave el tema de los servicios públicos, por eso hay que privatizarlos en cuanto cambiemos de sistema y pasemos a un sistema de abierto, de libre mercado, pues privatizar todas esas empresas ineficientes para que vengan inversionistas que quieran apoyarnos en reconstruir este país. Rocío, hay que decirlo con responsabilidad y con mucha firmeza. En este momento de transición hay dos tendencias. La tendencia de la prepotencia autoritaria que quiere recibir y administrar un Estado grande para seguir malbaratando los recursos del país, que quiere una empresa petrolera en manos del Estado, que quieren lucrarse, quieren ser los nuevos burócratas del postsocialismo del siglo XXI, y hay otra tendencia mucho más razonable que implica reformular toda esta jugada, hacer un gobierno mucho más limitado y darle oportunidad al mercado. Y ese debate hay que seguirlo dando con mucha firmeza y mucha autoridad, porque como dice San Pablo en alguna de sus cartas, hay más de un diablo disfrazado de ángel de luz, haciéndose pasar por lo que no es. Y eso no lo podemos permitir, porque el país ya sabemos lo que significa perderlo en las fauces del socialismo. Sí, mira, Víctor, creo que tenemos en línea a Iván Méndez porque hoy nos toca lunes de tecnología y ha habido unas noticias bastante también preocupantes en las redes. Ha habido una caída de unas redes importantísimas como son Facebook e Instagram, que pertenecen pues a la misma empresa del señor Mark Zuckerberg, y bueno, esto ha traído un escándalo, pues que se hayan caído estas dos redes tan usadas, eso es grave. Ellos todavía no han dado información del por qué, ya Iván nos contará con más precisión, pero además ayer también me pasó algo y Iván nos podrá decir. Iván por Caracas en Twitter, Iván Méndez, experto en tecnología y además crítico de cine, quien ya está con nosotros. Ayer me pasó que intenté entrar a Google también y bueno, no podía entrar, tenía internet, me comunicaba con otras páginas y de repente Google mandó un mensaje de perdón por la interrupción, etcétera, etcétera. O sea que algo está pasando con estas grandes empresas de redes sociales e internet que están, bueno, con unos fallos. Debe ser que están modernizando algo y por ello están teniendo estas dificultades. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Aquí Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Hola, buenos días, Rocío. Buenos días, Víctor. ¿Cómo están? Bien, gracias. Cuéntanos. Sí, mira, empezando por el tema Facebook. Sí, fue el 13 de marzo se cayó por 12 horas, reportan ellos oficialmente, pero en algunas partes duró hasta 18 horas. Y fueron Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger. Ah, también, ¿no? WhatsApp, sí. Claro, WhatsApp no podías enviar archivos y las notas de voz, creo que el 85% de las notas de voz no llegaban a su destino y se borraban en el camino. El primer reporte que hubo fue que se rumoraba que era un ataque de denegación de servicio, ¿no? Pero luego, paradójicamente, a las 24 horas, Facebook informó, Zuckerberg, por su cuenta de Twitter, por eso digo paradójicamente, que fue una falla interna por la configuración de un servidor. Estaban configurando un nuevo servidor y eso les afectó todos los servicios. Pero estamos hablando que se afectaron 1.200 millones de personas. Se afectaron servicios laterales, es decir, las gafas virtuales Oculus, Tinder, Spotify, porque son plataformas que tú accesas usando tu cuenta de Facebook. Claro, claro. Y lo más grave es que las empresas que hacen negocios con ellos en la plataforma Workplace también quedaron fuera de funcionamiento. Entonces yo creo que esta caída es como un llamado de atención de lo que está pasando con grandes corporaciones que tienen demasiadas aplicaciones, o sea, aplicaciones de tan potente alcance y que una falla puede afectar literalmente a todo el globo terráqueo, ¿no? Es como para reflexionar, como para motivarlos o presionarlos para que creen sitios de soporte o de backup en los distintos continentes, ¿no? Para que no quede, digamos, el mundo a oscuras durante ese tiempo.
No hables de oscuridad. Sí, Exacto. la oscuridad. La verdad es que Sí, de lo repente... interesante de esto, Rocío, Ajá. es que entonces, claro, con esta caída, otras plataformas reportaron incremento de usuarios, como Telegram, que le llegaron 3 millones de usuarios en un solo día. Me imagino que buscando comunicarse con familiares de otras partes del mundo. Y algunos otros sitios, como un sitio de adultos, que reportó que la gente entraba 19% más de tráfico, pero la gente entraba al sitio de adultos, era para hacer búsquedas de Facebook e Instagram. Exacto, y cuéntame una cosa, o sea, ¿de quién es Telegram? ¿A quién es el dueño de Telegram? Es una compañía independiente muy segura. Ajá. Y muy potente para comunicarte también. Lo que pasa es que aquí no he tenido gran punch, pero es la compañía que te recomiendan incluso los ingenieros de derechos humanos digitales, porque es muy seguro utilizarlos a ellos para comunicarnos. Sí, y también hay otra que me han dicho que es muy segura, que se llama Signal, ¿no? Signal es la favorita de Snowden y de todos los programadores. Ajá. Es muy árida la interfaz, no es muy amigable, pero esa está encriptada de punto a punto, ahí no hay manera que te intersecte en lo que estás hablando. Esa es la más segura de todas. Bueno, entonces... Y hay varias, hay unas que usan los cubanos, ahorita no tengo el nombre, que la usan para hablar con sus familiares en el exterior, que es capaz de conectarte con una franjita pequeña de internet que tengas. Ahora coloco el nombre en Twitter. En tus redes, por favor. Esa es buena, porque a nosotros nos va a tocar, digamos, aferrarnos con garras a pequeñas franjitas de internet, ¿no? Sí, lo que hablaban ustedes de la electricidad, Víctor. O sea, todo el fin de semana la mitad de la zona de San José de Río Chico, sin luz desde el sábado, y todavía siguen oscuras. Tengo amigos allí. Ahorita hay reportes, como decía Rocío, en varias partes de la ciudad, en Guarenas, Maracaibo pasó ayer 7 horas sin servicio eléctrico. O sea, esto es un apagón continuado, esto no ha parado. Sí. Y es interesante cómo durante ese periodo de oscuridad pues hubo respuesta de algunas operadoras, pues tuvimos en Caracas algunas zonas de conectividad, no todas, pero se hizo el esfuerzo, ¿no? Y se demostró que se pudo contra esos 4 días. Y a propósito de eso, Iván, continúan los bloqueos a las páginas de los medios digitales en Venezuela, ¿no? Sí, siguen los bloqueos. Hay al menos 11 páginas, reportó B Sin Filtro hace 3 días. Anoche había bloqueos en varios estados del interior, reportaban algunas páginas especializadas en monitorear eso. Google, como lo reportaste, Rocío, acuérdate que Gmail también ha estado bloqueado. El Estado estaba probando bloquear Gmail en algunas regiones del país. Eso está reportado y validado. Y en las 3 operadoras. Con razón. Entonces, esto es un fenómeno que sigue escalando. A veces uno puede sonar reiterativo, ¿no? Porque lunes a lunes lo vamos abordando, pero es que está pasando y ellos están como mejorando esas técnicas. Por eso lo que dice Víctor es importante, aferrarnos con lo que tenemos, usar más la fuente, usar más el SMS, que durante la crisis de electricidad las operadoras finalmente los abrieron gratis, o sea, tenías SMS disponible. Hay gente que dice, Iván, disculpa, hay gente que dice que el SMS puede funcionar sin internet. He escuchado por ahí alguna gente y quería que tú, por favor, nos los aclararas para nuestra audiencia. Claro, porque son servicios que viajan por otras bandas de las operadoras y pueden funcionar si no tiene servicio de datos. Está diseñado para eso. Recuerda que los teléfonos más básicos traían SMS y no navegaban. Claro. Entonces uno se va olvidando de eso. Volvieron a usarse los teléfonos analógicos, pues la gente empezó a sacar sus teléfonos analógicos, incluso los BlackBerry, estos viejos que funcionaban también con análogos, la gente los empezó a sacar porque era la forma de comunicarse, ¿no? Sí, Twitter creó un servicio que te permitía desviar los Twitter por SMS y mandar desde allí, pero fue bloqueado hace como 4 años. Tengo que verificar si esto empezó a funcionar de nuevo o sigue bloqueado. Porque será muy bueno. Otra cosa, Iván, parece que Signal tiene una oferta como que mandar SMS por Signal o algo así. Sí, para que puedas saltarte la caída de internet. Google también abrió unos DNS para navegar por esa ruta y que lograras por lo menos salir a navegar algo, ¿no? Lo que hemos monitoreado es que una vez que le informamos a la gente de estos servicios, le ha pasado, lo he comentado con gente que acompaña en Fede Cámara Radio, con Fra Monroy, yo mismo con ustedes. Una vez que uno recomienda servicios de VPN, por ejemplo, o estas alternativas, sí,
a las 5 días. O sea, eso es importante porque los están escuchando, te escuchan a ti, a Rocío, pero por otra parte actúan a la vez sobre esos servicios, pues. Claro. Sí, y yo que te iba a decir, pero retiro la propuesta. Yo te iba a decir que hicieras el manual de sobrevivencia digital cuando haya apagones y cuando haya bandas. Lo vamos a actualizar, hay varios, se han estado haciendo a lo largo de los últimos 5 años, porque recordemos, esto no es nuevo, solamente que ahora tan visible y donde prácticamente ellos te admiten que te lo hacen como un arma política, pues es la nueva medida. Por eso tienen por lo menos un lustro ocurriendo, el espionaje. ¿Se acuerdan los famosos robos de claves, de personas claves en Twitter, que no eran tales robos? Era que te interceptaban tus mensajes y entonces ahí sacaban la clave cuando tú hacías la verificación. No es que tenías un hacker genial robándote la password. Fíjate, Iván, entonces, yo estuve para esto. Sí, yo estuve hace como unas 2 semanas en un taller donde nos hablaron de seguridad de esto y nos comentaron de los net centers, que son los centros donde se desarrolla toda la estrategia de bots, de ataques, de hackeos. Interesantísimo todo esto y recomiendo a nuestra audiencia que se meta por Google y busque los net centers para que vean bien cómo es ese proceso de meterse pues en sus redes y hackearlos y robarles, y cómo se desarrolla todo ese proceso de los bots que lo atacan y les cambian de repente el sentido de lo que usted está diciendo en sus redes. Bien interesante este tipo, conocer todo este tipo de cosas. Y aquí se estuvo comprando tecnología de alto nivel a las operadoras chinas que estaban aquí aliadas al gobierno, todavía siguen, ¿no? Pero y entonces están muy bien armados y tienes varios de esos net centers distribuidos en el país. Hay uno muy grande en Caracas. Así es. Caramba, ¿cómo le han metido plata a la maldad y cómo esa plata hace falta en los servicios públicos que benefician a los ciudadanos? Porque entonces tienen unos centros maravillosos para aplastar y colocar al ciudadano en condiciones de servidumbre, y el ciudadano entonces no consigue agua potable, no consigue medicinas, no tiene suministro de servicio eléctrico, no hay seguridad en las calles, las escuelas están virtualmente arruinadas, las escuelas públicas, los maestros escasos y mal pagados, los profesores universitarios, una especie en extinción, pero estos tienen todo el dinero del mundo para la maldad. Bueno, Víctor, Iván, lamentablemente ya tenemos que ir al corte y bueno, siempre nos quedamos cortos con Iván, pero síganlo por sus redes, Iván por Caracas, y bueno, quedamos pendientes, de repente te llamamos de nuevo esta semana, Iván, porque está pendiente que hablemos sobre el debate que ha habido entre Steven Spielberg y Netflix, que eso yo creo que es bien interesante, esa discusión y ese desencuentro que hay ahí, que me interesa conocer un poco más, porque yo soy pero admiradorcísima de Steven Spielberg como director de cine, y bueno, lo vamos a dejar para la semana. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.ve. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Y continuamos con Aquí se habla libertad, queridos oyentes, querida audiencia. Gracias por los mensajes que nos están enviando a través de la conexión por rcr.tv y las felicitaciones que me mandan por el cumpleaños. Gracias. Bueno, efectivamente, Víctor, aquí en Ventanillas y América Latina, para continuar con lo del apagón, traíamos este artículo interesante que escribió nuestro amigo consuetudinario, que siempre tratamos de leer sus artículos aquí en el programa porque son muy atinados y asertivos, como es Ian Vázquez, el director del Centro para la Prosperidad Global del Cato Institute, del Instituto Cato, que pueden recibir y ver por las redes elcato.org, y habla precisamente de el apagón, así le llama él al artículo, el apagón. Y él indica que el apagón nacional que dejó a Venezuela sin electricidad desde el jueves de la semana pasada, sin que todavía se normalice el suministro del mismo, retrocede al país unos 100 años. Yo creo que más de 100 años, Víctor. ¿Tú qué opinas? Yo creo que más, porque hace 100 años ya existía la electricidad de Caracas y ya había un suministro eléctrico, digamos, de creciente cobertura y de altísima confiabilidad. Una empresa y yo privada. Creo que lo primero que hay que decir, Rocío, es que luego de 20 años los venezolanos no están dispuestos a creer esas comiquitas que mi hijo llama la guerra electropatética. O sea, eso no, y por cierto que mi hijo va a escribir un artículo, ya lo tiene semiescrito, de su vivencia de cada día de oscuridad, porque más que retroceder un siglo o 150 años, quién sabe, es que nos colocamos nosotros los venezolanos en una situación extrema, indebida, cruel, desalmada, frente a la cual el régimen no tuvo ni capacidad ni disposición de rendir cuentas. El Nicolás Maduro no daba la cara. Cada vez que salía se inventaba una, y yo creo que eso es lo primero que hay que construir como moraleja, Rocío. Así Necesitamos un gobierno responsable al frente del país, que sea transparente y que rinda cuentas. Fíjate, y además que... en esas noches oscuras, Rocío, así que como uno ve murciélagos pitando por las calles de Caracas, yo lo que sentía era el terrible rumor, así como una tragedia shakespeariana, de los espectros diciendo Derwick, bolichicos, robo, saqueo, Derwick. Y eso hay que decirlo también, la gran sinvergüenzura, Rocío, de ese grupo de jóvenes de buena familia que, traicionando su apellido, traicionando su legado, escupiéndole en la cara a la sociedad venezolana, porque eran de los mejores, pues se dedicaron a ser las mentes criminales de este saqueo que no tiene perdón de Dios ni perdón de los ciudadanos. Así es, fíjate que lo que dice Ian Vázquez en su artículo, el socialismo venezolano ha logrado sumir al país que hace una década Hugo Chávez prometió convertir en una potencia energética mundial en plena oscuridad. Fotos satelitales de Venezuela de noche la muestran casi totalmente apagada al lado de sus vecinos. Imágenes parecidas a las bien conocidas tomas de una Corea del Norte totalitaria y oscura, bordeada por una brillante Corea del Sur. Es el resultado de un apagón nacional que empezó y que no termina de volver al país a una situación de normalidad. Bueno, imposible, como ya lo hemos hablado, que lleguemos a la normalidad. Tras varios días sin luz, solo algunos estados venezolanos la han recuperado parcialmente, mientras que los demás siguen sin luz o la tienen de manera precaria. El apagón, a su vez, es el resultado del intento por imponer el totalitarismo en un país que antes del chavismo fue el más electrificado de América Latina. Óigase bien, el más electrificado de América Latina, como tú bien decías, Víctor, en manos de una empresa privada que nunca nos dejó sin luz. Además, las mismas políticas, ineptitud y criminalidad del régimen que produjeron la crisis económica y social venezolana también afectaron al suministro de electricidad. No se invirtió en mantenimiento de infraestructura.
Por ejemplo, a pesar de las decenas de miles de millones de dólares que el Estado destinó al sector eléctrico desde 2010, la corrupción se llevó ese dinero. El año pasado, dirigentes sindicales del sector eléctrico afirmarían en el diario, un diario de circulación nacional, que el servicio retrocedió a las condiciones de hace 40 o 50 años, pero ya decíamos antes, pero Víctor, Rocío, que mucho más atrás. ¿Tú recuerdas la tragedia de Tacoa? Claro, Víctor. La vimos por televisión. ¿Tú sabes por qué la vimos por televisión? Porque a pesar de haber habido una catástrofe en la planta termoeléctrica que servía a Caracas. Caracas no se quedó sin electricidad. Exactamente. Esa era la fortaleza, y eso estamos hablando de unos 40 años. Exactamente. Esa era la fortaleza de un sistema de generación y de interconexión eléctrica de la que los venezolanos, la verdad, nos podíamos sentir orgullosos. Ahora, llegó un momento en el cual el régimen de Chávez cometió el peor de los retrocesos, porque si bien es cierto que el sistema eléctrico venezolano era tan atractivo que llegó a ser comprado por una de las transnacionales más importantes de la electricidad, también es cierto que este socialismo populista, derrochador, irresponsable y saqueador nunca permitió el ajuste de las tarifas, y eso hizo que el negocio fuese inviable, que eso cayera en manos del régimen, el régimen que todavía dice que no se quejen que nosotros regalamos los servicios públicos, sin pensar que el no darlo con calidad hace que pobres, clases medias y sectores pudientes hayan visto perder en esta semana lo que tenían y lo que no tenían. Así es, Víctor. Caer en una especie de economía de las cavernas, en donde ¿qué te importa a ti cuánto pagues de servicio eléctrico si ese día perdiste el mercado de la quincena, si tienes una semana sin poder salir a trabajar, si se perdieron horas completas de escolaridad, si las universidades tuvieron que cerrar? O sea, aquí en una semana hubo gente que lamentablemente murió por razones asociadas al apagón y se arruinó por razones asociadas al apagón. Y esa es la gran moraleja, Rocío. Esa es la gran moraleja. No podemos seguir viviendo, no podemos seguir viviendo una economía populista, demagógica, habladora de tonterías, que te da por un lado y te quita por el otro. Esta economía debe tener tarifas y salarios competitivos, de tal manera que los servicios públicos funcionen, de tal manera que tú puedas ejercer tu vida y tu proyecto de vida con libertad y responsabilidad. Y bueno, como ocurre en el resto de América Latina, que la gente paga su servicio eléctrico, paga su gasolina, paga su consumo de agua, pero gana salarios que les permiten, con esfuerzo y dedicación, que los venezolanos siempre lo tenemos al frente, les permite vivir. Sí, esta tragedia venezolana que lo único que te hace es permitirte morir, pero con la luz de gratis, es lo que nosotros tenemos que superar. Y yo te digo, hay que superar el enfoque pizarro del populismo socialista, de creer que a través del que hay un socialismo bueno que se puede reivindicar. Yo no quiero ningún socialismo, yo quiero libertad, yo quiero mercado, yo quiero competencia, libertad económica y libre comercio. Fíjate lo que dice aquí ya para finalizar, porque vamos a ir al corte de las noticias, como culmina Ian Vázquez su artículo, que lo invitamos a nuestra querida audiencia que lo vea por elcato.org. Dice, trae a la mente esta situación la broma no muy graciosa que se decía años atrás en el Zimbabue autoritario de Mugabe, que también supo generar apagones generalizados. La gente preguntaba, ¿qué usaban los zimbabuenses antes de la vela? La electricidad. O sea, espero que no nos pase eso a nosotros. Y bueno, vamos al corte con las noticias. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Un nuevo apagón afectó este lunes a varias zonas del estado Miranda y de Caracas.
El Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea con países del bloque y latinoamericanos, se reunirá de nuevo el 28 de marzo en Quito. Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos FEDENAGA, confirmó que este sector perdió aproximadamente $5 millones por los efectos del gran apagón que se registró en el país. En leche, por supuesto, se manifestó muy grave debido a que era imposible, no teníamos combustible para sacar el producto desde las unidades de producción hacia las empresas transformadoras, y que por supuesto no se pudo ni siquiera regalar porque no teníamos la capacidad. Nosotros no producimos la leche en las plazas de Bolívar de cada uno de los pueblos, sino en las zonas rurales más lejanas, y de alguna forma fue casi que imposible poder salvar. Sin embargo, hemos llegado a ciertos acuerdos con la industria, en donde se está recibiendo hoy en día la leche, pero sin precio y sin fecha de pago. Y eso es bastante duro para el productor agropecuario, que vive y sobrevive de lo que produce y procesa. En estos momentos, eso todavía son consecuencias, por supuesto, del paro, debido a que no se pudo enviar lo que normalmente se enviaba a los centros poblados del producto ya terminado, por consecuencias de transporte, de inseguridad y de transporte con respecto al combustible y de inseguridad. En el día de ayer logramos colocar y ayudar a colocar unas cargas en los mercados de Quinta Crespo y Caracas y en algunos otros mercados del centro del país, pidiéndole ayuda y suplicando la seguridad a los cuerpos que se abocan a la parte de seguridad para que pudieran llegar esas cargas, debido a que creemos que lo más importante en este momento es tratar de ayudar a solucionar el tema de desabastecimiento en las ciudades. Más allá de nuestras fronteras, un sismo de magnitud 5.5 dejó 3 muertos y 182 heridos en Indonesia. Y en los deportes, la UEFA abre expediente disciplinario al portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, por los gestos que hizo tras eliminar al Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Tenemos un servicio público para la señora Luisa Noguera. Se necesita salbutamol. Las personas que puedan colaborar pueden comunicarse al 0424-293-8887. 11:33. Continúen con Aquí se habla libertad. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y continuamos, queridos oyentes y querida audiencia que se conecta por todos los medios posibles en la radio que se ve, RCR 750, con Aquí se habla libertad. Y creo que ya tenemos, Víctor, en la línea al sociólogo y profesor Alexander Campos, con quien queremos hablar sobre precisamente el ciudadano ante la oscuridad y el poder que tiene para protestar, exigir y solventar esta crisis que lo ha afectado tanto. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Rocío, ¿cómo estás tú? Bien, aquí estamos. Víctor también está desde la distancia, pero está conectado con nosotros. Hola, Víctor. Víctor está contigo en la distancia. Así es que le gusta a Rocío. Contigo en la distancia, sí, señor. Bueno, Alexander, cuéntanos cómo está viviendo en esas zonas populares la gente con esta crisis tan dramática, que no solamente es de electricidad, sino de agua, y que se complica cada vez más. Sí, Rocío, mira, estos han sido, no tengo que reafirmarlo, días muy difíciles pues para toda la población.
nosotros, específicamente en la zona donde vivimos, se nos fue se cayó el sistema eléctrico el jueves, como a todo el país, y nos volvió 120 horas después. La verdad es que creo que muy pocas veces hemos vivido situaciones tan difíciles. Las expresiones que podíamos recoger, tanto de los vecinos como digamos de los que nos encontrábamos en el transitar, era que, digamos, no tenían memoria de haber experimentado algo tan doloroso y que afectara tantos aspectos de la vida. Nuestra sociedad está pensada para ser vivida con la electricidad. Y parece mentira, el agua, aunque es un líquido, digamos, algo muy vital, se puede de alguna manera resolver, pero el sistema eléctrico no, es decir, no tenemos manera de producir electricidad. Y todo nuestra vida, tanto el transporte como la comida, como de eso, todos los aspectos de nuestra vida cotidiana están relacionados con la electricidad. Por lo tanto, mire, lo primero que te puedo decir de esto es que no se tenía memoria de algo parecido. Todo lo que comentábamos era, esto no puede ser, no había memoria, y por lo tanto no había manera dentro de la memoria histórica para defenderse de eso. Empezamos unos a otros a darnos recomendaciones sobre el uso de la electricidad, sobre el mejor uso de la o la mejor manera de conservar los alimentos, sobre cómo movernos, pero era muy difícil, porque a medida que pasaban las horas se iban acumulando una serie de angustias, y la angustia mayor era el tema de la seguridad. Bueno, mira, empezaron a verse problemas de raterismo, y de no poder transitar, y empezó a darse lo que ya es común, pero que en esta circunstancia se afianzó más, que fue la solidaridad pues entre nosotros. Y ya no solamente la solidaridad para alimentarnos, la solidaridad para poder beber, para poder estar, sino también para protegernos, que es tan fundamental, pues. Es muy importante. Como eso. Último, para cerrar esta intervención, apoyo. Parece mentira, pero llega un momento en el que la tensión es tan grande porque todos los aspectos de la vida han sido tocados, que más que nunca necesitábamos el apoyo de los demás. Bueno, mira, después de mucho tiempo tú veías la gente en la calle dialogando, pero desahogando la rabia que sentíamos precisamente en esos momentos. Así es. Alexander, yo quiero poner de relieve precisamente eso. Yo creo que entre lo muy malo, lo muy terrible y extrema que fue el vivir tanto tiempo sin servicio eléctrico y sin agua, que hizo que muchos venezolanos en Caracas recurrieran al Guaire porque era la única alternativa que tenían a mano. Porque yo lo que deploro es que ya sabemos que aquí no hay un sistema de defensa civil ni de atención de emergencias que pueda proteger y darle cobertura a una ciudad o a un país. No lo tenemos. No se hizo presente. Pero entre todo esto que fue tan doloroso, tan extremo, que sufrimos tanto, yo sí reconozco que la comunidad se volvió a redescubrir a sí misma, que nos encontramos en esta tragedia unos vecinos con otros, que los niños se reconocieron
y los jóvenes. Y la verdad es que la solidaridad es una de las herramientas del venezolano, digamos, que fluye naturalmente y que hizo de esta circunstancia algo más llevadero. Sí, claro, la solución evidentemente que es política. Mientras no salgamos del régimen que causa esto, evidentemente que esto se va a repetir y que lo más probable es que se repita. Pero una cosa es vivir esta experiencia tan dolorosa tú solo, con tu familia, y otra cosa es vivirla con el apoyo de tanta gente que a tu lado está pendiente si tienes agua, está pendiente de que mire, tengo algo de comida, tú has comido, no has comido. Eso no tiene valor. Y si además políticamente se aprovecha ese ambiente que se creó, pues sería mucho más maravilloso. Es decir, si el político no se detiene solamente en reconocer que eso sucedió, sino que lo aprovecha y diseña políticas de comunicación y de organización producto de ese clima, pues bueno, mira, eso sería maravilloso, pues. Claro, y fíjate, Alexander, es una pregunta que también yo me hago y la saco también del artículo de Ian Vázquez. ¿Hasta cuánta miseria más aguantaremos los venezolanos? Porque esto, como tú bien dices y lo dice Víctor, pues esto va a seguir el deterioro, porque así es el comunismo y así es el socialismo. Deterioro, pobreza, oscuridad, todo lo que estamos viviendo lo vivieron nuestros amigos de Europa del Este, lo vivieron los cubanos, que por cierto un chico cubano explicó en una serie de Twitter cómo era el tema de los apagones que ellos también vivieron. Entonces, pero ¿cuánta más miseria aguantaremos los venezolanos? Mira, lamentablemente la respuesta es histórica, pues. Es decir, la historia nos ha enseñado que no hay fondo para esto. Nadie puede señalar hasta cuál será el límite de tolerancia que se puede tener. No. Yo creo que esa es una pregunta incorrecta. La pregunta políticamente correcta es ¿cuánto el liderazgo político puede aprovecharse de la rabia y de los sentimientos movilizantes que se produjeron en esa situación? Es decir, el político no puede conformarse con las reacciones disruptivas, momentáneas. No, el político tiene que montarse en ellas y motorizarlas, dirigirlas. No puede esperar que dirigir explosiones. No, tiene que encauzar, tiene que fijarse en el estado en el que está y darle un cauce político. Por eso yo no dirijo la reflexión hacia cuánto puede aguantar el venezolano. Yo dirijo la reflexión hacia cuándo la dirigencia política va a apropiarse de esos sentimientos y dirigirlos políticamente. Porque parece mentira, mira, lo que uno podía escuchar en estas noches de silencio, en estos días de silencio, era el himno nacional de este momento. Maduro, coloque usted la expresión que sí. Entonces eso era lo que digamos, lo que sonaba, lo que se entonces la idea es que el político se apropie de eso. Así es, pero sí, bueno, yo tengo dos pesadillas, Alexander.
y Rocío. La primera pesadilla es la guerra de trincheras en la que se convirtió la Primera Guerra Mundial. Ni avanzan ni retrocede. Y eso debería hacer reflexionar al señor presidente Juan Guaidó, porque él no está aquí para consolar, sino para acometer la ruptura, y la ruptura de una vez. La segunda pesadilla está muy bien escrita en un tuit que acaba de colocar hace 12 minutos Aquiles Esté, que es @AquilesEsté. Le Monde, dice él, Le Monde de hoy reseña cómo Bashar al-Assad ganó la guerra en Siria, pero perdiendo la mitad de la población, un tercio del territorio y los principales recursos naturales. Venezuela tiene que ser liberada antes de que nos toque vernos en ese espejo. Un espejo en el que yo me he estado viendo en los últimos tiempos. Porque no es verdad que el régimen no tiene estrategia. Tiene una estrategia terminal. Está apostando todo a Rosalinda. Y si nosotros no vemos bien, podemos caer en la trampa de la trinchera o en la trampa de lo que llama otro gran amigo mío, Alberto Ray, la del perdedor definitivo, o sea, el perdedor que dice, bueno, yo voy perdiendo, pero mientras tanto arraso, ¿no? El perdedor radical. Así es. Sí. Mira, comparto las dos pesadillas tuyas, en el sentido de que la dirigencia puede estar complaciéndose en la situación en la que esté y creyendo que, digamos, que movilización es camino hacia el poder. No necesariamente, es decir, usted puede movilizar, usted puede entusiasmar sin tener como estrategia la toma del poder. Y lo que la gente hoy nos exige es que la estrategia debe ser la toma del poder. Y lo segundo es que, mire, no me canso de decir que nosotros estamos tratando con criminales. El criminal no llega al poder como llega el ladrón, como llega el corrupto. Es decir, el corrupto... Mira, Alexander, vamos a dejar tu argumento ese que tan interesante que estás esbozando para después del corte, que ya venimos, y así lo redondeas y hacemos las conclusiones. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. USA Becas es la mejor agencia de asesoría educativa. Con USA Becas conoces el sistema de estudios norteamericano, pre y posgrado, el inglés, posibilidades de becas, requisitos y exámenes para aplicar y visas de estudiante. Estudiar en USA es posible, hacerlo con USA Becas es más fácil. 0414-235-9929, www.usabecas.org, @usabecas, juntos construimos el futuro de tus hijos. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con nuestro invitado especial, Alexander Campos, sociólogo, quien trabaja en sectores populares y que nos estaba comentando este interesantísimo análisis sobre, bueno, todo el tema de por qué el sector político no capitaliza este descontento. ¿Qué es lo que pasa allí? Adelante, Alexander. Sí, mire, la reflexión mía iba hacia la segunda pesadilla de Víctor. Cierto. Sí, yo le reflexionaba que
muchos dicen, y ya se ha vuelto a lugar común, de que esto es un pranato, son unos criminales. Ahora, el criminal tiene una lógica, no es la lógica del corrupto. El corrupto quiere acumular, el corrupto quiere gozar de lo que se ha robado, el corrupto comete el delito por las ganancias que quiera obtener de eso. El criminal, el asesino, no, ¿cómo decirle? El criminal, el asesino estructural busca el dominio por el dominio mismo, busca someter al otro por mantenerlo dominado. Entonces, a mí me preocupa de la estrategia que se está, digamos, ahorita con lo de las sanciones, con lo de la amenaza creíble, es que estén dirigidas hacia un tipo de político que es corrupto. No, aquí vamos con un asesino que además es corrupto, pero estos quieren solamente dominarnos y no negocian el dominio. Entonces, a mí me preocupa que estemos usando una estrategia equivocada porque no conozcamos a este enemigo. Más nada. Es decir, en ese sentido también comparto la segunda pesadilla de Víctor. Sí, y bueno, y mi pregunta va hacia eso, porque siempre que te invitamos, Alexander, y bueno, y todos aquí en el programa, en Aquí se habla libertad, nos preguntamos, pues, ¿qué pasa que el liderazgo político no capitaliza el descontento de la gente de una manera contundente, como lo hemos visto en otros países, pues, sin ir muy lejos, en Brasil y en países hermanos? ¿Qué ha pasado que no logramos eso? Bueno, mire, suceden distintas cosas. Entre ellos, por ejemplo, tratar de coquetear con un chavismo o un supuesto chavismo todavía de base, que habría que conquistarlo. Mire, a estas alturas, el que es chavista es porque lo es de corazón, es porque está convencido ideológicamente. Y no lo vamos a sacar de allí. No, nuestro discurso no debe estar dirigido a tratar de enamorar a ese 15, a ese 10% de chavistas que todavía están. A mi entender, nuestro objetivo tiene que ir dirigido hacia la cúpula del poder, que son muy pocos y que son los que mantienen esto. Y que pareciera que no solamente están en las Fuerzas Armadas, que hay unos grupos que tienen dominio de la violencia, que van más allá de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias, Alexander. Lamentablemente sabes que el tiempo en la radio es tirano, pues, y cuando tenemos estos análisis tan interesantes no nos damos cuenta de la hora, pero ya nos están haciendo señas de que debemos ya cerrar, pero te vamos a estar molestando seguramente en estos días. Víctor, ya tenemos que cerrar nuestro programa por el día de hoy. Nos hablamos el próximo miércoles y nos vemos por RCR 750, la radio que se ve, y como siempre en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y con ustedes en Aquí se habla libertad, Víctor Maldonado y Rocío Guijarro. Hasta el miércoles. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.